Hola a todos, no es fácil para mí compartir esto, pero he llevado esta historia durante casi 2 décadas y necesito desahogarme. He pasado años preguntándome que podría haber estado cuestionando mis decisiones y lidiando con las emociones que pensé. Había enterrado, tal vez alguien por ahí leyera esto y se sintiera un poco menos solo hace 18 años. Desaparecí no en la forma en que la gente desaparece en los programas de crímenes, sino de una manera que se sintió igual de absoluta. Mi nombre es Everett y en ese entonces pensé que lo había hecho. Todo lo que fui 36 casado con la mujer que había adorado desde la universidad Karin y teníamos un hijo Jonah que acababa de cumplir 6 años. La vida no era perfecta pero era nuestra. Karin lo era todo para mí, o eso creía que tenía, esta manera de iluminar una habitación, una risa que podía suavizar incluso el día más difícil. Trabajé muchas horas como ingeniero estructural y me encantaba saber que la casa que estaba construyendo no era solo para mí, sino para nosotros. Jonah era nuestro mundo y cada decisión que tomaba era para asegurar un mejor futuro para él, pero mientras me siento aquí ahora, escribiendo esto, me di cuenta de lo ciego que estaba. Comenzó con las pequeñas cosas. Karin se distraía, siempre había sido atenta, el tipo de persona que recordaba empacar mis bocadillos favoritos para los viajes de trabajo o enviarme dulces mensajes de texto a mitad del día. Pero eso cambió, de repente estaba pegada a su teléfono, siempre sonriendo ante los mensajes que yo no conocía cuando le pedí que lo ignorara diciendo que era trabajo o solo amigos. Quería creerle. Reprimí el sentimiento de inquietud en mis entrañas. El que susurró algo no fue cierto, me convencí de que estaba pensando demasiado y que estaba dejando que el estrés nublara mi juicio. Ella había estado ocupada con sus trabajos de fotografía, asumiendo más trabajo de lo habitual. Lo ahorré hasta que su carrera finalmente tomó impulso, pero las señales estaban ahí y las ignoré. Las noches, las ausencias inexplicables, los nuevos atuendos que ella dijo que eran solo para el trabajo, mirando hacia atrás todo era tan obvio, pero en ese momento no podía imaginar que la mujer que amaba, la madre de mi hijo, pudiera traicionarme. Luego llegó la noche en que todo se deshizo. Fue el jueves a principios de noviembre. Jonah se había quedado dormido en su habitación sosteniendo su dinosaurio de peluche favorito. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando Karin anunció que saldría. Dijo que tenía que reunirse con un cliente para hablar sobre una sesión de fotos de último minuto. Su tono era casual, casi demasiado casual. Le pregunté si llegaría tarde y ella me dio la misma sonrisa desdeñosa que había estado perfeccionando durante meses mientras agarraba su abrigo y se dirigía hacia la puerta. Sentí esta abrumadora necesidad de detenerla. No sé lo que planeo decir, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Asentí y la dejé ir diciéndome que estaba siendo paranoico, pero la paranoia tiene una forma curiosa de carcomerte, ¿no es así? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo repitiendo cada momento extraño de durante los últimos meses. Mi mente se volvió loca con preguntas. Tenía demasiado miedo de preguntar a dónde iba realmente. ¿Con quién se iba a encontrar? La computadora portátil de Karen estaba sentada en la mesa de café aún abierta. Ella nunca lo dejaba así, normalmente era meticulosa con sus cosas. Dudé, no era el tipo de persona en quien Snoop podía confiar, era la base de nuestro matrimonio, o eso pensaba, pero esa noche algo en mí rompió. Tal vez fue desesperación, tal vez fue intuición, lo que sea que fuese. Me encontré sentándome y abriendo sus correos electrónicos y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Allí estaba en correos electrónicos en blanco y negro entre Karin y alguien llamado Dale. No reconocí el nombre, pero el contexto era imposible de malinterpretar. Sus palabras quedaron grabadas en mi cerebro, planes para encontrar bromas sobre cómo guardar su secreto y el tipo de detalles íntimos que hicieron que mi estómago se revolviera. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recorrí meses de mensajes, cada uno más condenatorio que el anterior. Dale no era cualquiera, él era alguien con quien ella trabajaba, alguien con quien había estado saliendo mientras yo estaba en el trabajo, mientras arropaba a Jonah en la cama, mientras sacrificaba mi cordura para darle la vida que ella quería. La traición me golpeó como un tren de carga. Me senté allí mirando la pantalla sin poder respirar. Mis manos temblaban mientras cerraba la computadora portátil. Mi mente se aceleraba con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo? ¿Por qué no lo había visto antes? Pero sobre todo, ¿qué era? No la confronté esa noche. Tampoco dormí. Me senté en la oscuridad repitiendo cada momento de nuestro matrimonio, tratando de identificar dónde había salido todo mal cuando salió el sol. Una cosa estaba segura. No podía quedarme ni en esta casa ni en esta. Me detendré aquí por ahora, pero esto es solo el comienzo.
Lo que vino después cambió todo para mí, para Jonah y para Karin, y 18 años después, la verdad que mi hijo reveló destrozó el pequeño cierre que pensé que había encontrado la mañana después de descubrir el matrimonio de Ken. Traición. Me senté en la cocina mirando la pared repitiendo todo lo que había leído en esos correos electrónicos. Mi mente estaba en un caos, mi corazón se hizo añicos en un millón de pedazos. La idea de confrontarla me aterrorizó, no porque tuviera miedo de su reacción, sino porque sabía en el fondo que sus mentiras no se detendrían incluso si admitiera la aventura. Torcería la narrativa, me daría la vuelta y trataría de salvar su orgullo. No podía soportar la idea de escuchar sus excusas, sus disculpas a medias. La conocía demasiado bien. Karin era el tipo de persona que nunca admitía que estaba equivocada a menos que le sirviera. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía que irme. No tomé la decisión a la ligera. Jonah fue lo primero que me vino a la mente. Había sido un padre presente incluso cuando el trabajo me quitó cada gramo de energía. Me propuse estar allí para que su escuela jugara sus partidos de fútbol y esos cuentos antes de dormir que tanto amaba. Al alejarme de él sentí como si abandonara lo que más apreciaba en este mundo, pero ¿qué era? La alternativa de quedarse en un hogar construido sobre mentiras para dejarlo crecer pensando que esto era normal, que el amor significaba traición y engaño. No podía permitir que eso sucediera. Caminé por la sala durante horas esa mañana repasando cada escenario. Tal vez podría simplemente echarla, exigir la custodia total de Jonah y empezar de nuevo, pero Karin era una maestra manipuladora, jugó la carta de víctima, me arrastró a la corte y puso a Jonah en mi contra. Se pintaría a sí misma como la esposa desconsolada, la madre que hace lo mejor que puede frente a un padre ausente e irracional. Había visto a gente como ella hacerlo antes y no podía soportar la idea de que Jonah quedara atrapado en el fuego cruzado cuando el sol comenzó a salir. Mi decisión era clara. Tenía que desaparecer, no solo por mí sino por Jonas, creo. Que salir de su vida, por más dolorosa que fuera, le ahorraría la confusión y la toxicidad de vivir con dos padres que no se soportaban. Empaqué una bolsa con manos temblorosas. Ni siquiera estaba seguro de que se necesitaba, un poco de ropa, mi pasaporte y un vaso de agua. El dinero lo mantuve escondido en el fondo de mi armario por si acaso tomaba una foto enmarcada de Jonah y yo de nuestro viaje de campamento el verano pasado. Fue lo más feliz que me había sentido en años, los dos riéndonos mientras asábamos malvaviscos junto al fuego. Lo metí en la bolsa sabiendo que lo necesitaría para mantenerme con los pies en la tierra en los próximos meses antes de irme. Entré a la habitación de Jonah por última vez, el suave brillo de su luz nocturna iluminó su pequeña figura acurrucada con su dinosaurio de peluche favorito. Mi corazón se rompió por completo. Una vez más, ¿cómo podría dejarlo? Hola a todos, no es fácil para mí compartir esto, pero he llevado esta historia durante casi 2 décadas y necesito desahogarme. He pasado años preguntándome qué podría haber estado, cuestionando mis decisiones y lidiando con las emociones que pensé. Había enterrado, tal vez alguien por ahí leyera esto y se sintiera un poco menos solo. Hace 18 años. Desaparecí no en la forma en que la gente desaparece en los programas de crímenes, sino de una manera que se sintió igual de absoluta. Mi nombre es Everett y en ese entonces pensé que lo había hecho. Todo lo que fui. 36, casado con la mujer que había adorado desde la universidad, Karin, y teníamos un hijo, Jonah, que acababa de cumplir 6 años. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Karin lo era todo para mí, o eso creía. Que tenía esta manera de iluminar una habitación, una risa que podía suavizar incluso el día más difícil. Trabajé muchas horas como ingeniero estructural y me encantaba saber que la casa que estaba construyendo no era solo para mí, sino para nosotros. Jonah era nuestro mundo y cada decisión que tomaba era para asegurar un mejor futuro para él. Pero mientras me siento aquí ahora, escribiendo esto, me di cuenta de lo ciego que estaba. Comenzó con las pequeñas cosas. Karin se distraía, siempre había sido atenta, el tipo de persona que recordaba empacar mis bocadillos favoritos para los viajes de trabajo o enviarme dulces mensajes de texto a mitad del día. Pero eso cambió, de repente estaba pegada a su teléfono, siempre sonriendo ante los mensajes que yo no conocía cuando le pedí que lo ignorara diciendo que era trabajo o solo amigos. Quería creerle. Reprimí el sentimiento de inquietud en mis entrañas. El que susurró algo no fue cierto, me convencí de que estaba pensando demasiado y que estaba dejando que el estrés nublara mi juicio. Ella había estado ocupada con sus trabajos de fotografía, asumiendo más trabajo de lo habitual. Lo ahorré hasta que su carrera finalmente tomó impulso, pero las señales estaban ahí y las ignoré. Las noches, las ausencias inexplicables, los nuevos atuendos que ella dijo que eran solo para el trabajo. Mirando hacia atrás todo era tan obvio, pero en ese momento no podía imaginar que la mujer que amaba, la madre de mi hijo, pudiera traicionarme.
luego llegó la noche en que todo se deshizo. Fue el jueves a principios de noviembre. Jonah se había quedado dormido en su habitación sosteniendo su dinosaurio de peluche favorito. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando Karin anunció que saldría. Dijo que tenía que reunirse con un cliente para hablar sobre una sesión de fotos de último minuto. Su tono era casual, casi demasiado casual. Le pregunté si llegaría tarde y ella me dio la misma sonrisa desdeñosa que había estado perfeccionando durante meses mientras agarraba su abrigo y se dirigía hacia la puerta. Sentí esta abrumadora necesidad de detenerla. No sé lo que planeo decir, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Asentí y la dejé ir diciéndome que estaba siendo paranoico, pero la paranoia tiene una forma curiosa de carcomerte, ¿no es así? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo repitiendo cada momento extraño de durante los últimos meses. Mi mente se volvió loca con preguntas. Tenía demasiado miedo de preguntar a dónde iba realmente. ¿Con quién se iba a encontrar? La computadora portátil de Karen estaba sentada en la mesa de café aún abierta. Ella nunca lo dejaba así, normalmente era meticulosa con sus cosas. Dudé, no era el tipo de persona en quien Snoop podía confiar, era la base de nuestro matrimonio, o eso pensaba, pero esa noche algo en mí rompió. Tal vez fue desesperación, tal vez fue intuición, lo que sea que fuese. Me encontré sentándome y abriendo sus correos electrónicos y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Allí estaba en correos electrónicos en blanco y negro entre Karin y alguien llamado Dale. No reconocí el nombre, pero el contexto era imposible de malinterpretar. Sus palabras quedaron grabadas en mi cerebro, planes para encontrar bromas sobre cómo guardar su secreto y el tipo de detalles íntimos que hicieron que mi estómago se revolviera. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recorrí meses de mensajes, cada uno más condenatorio que el anterior. Dale no era cualquiera, él era alguien con quien ella trabajaba, alguien con quien había estado saliendo mientras yo estaba en el trabajo, mientras arropaba a Jonah en la cama, mientras sacrificaba mi cordura para darle la vida que ella quería. La traición me golpeó como un tren de carga. Me senté allí mirando la pantalla sin poder respirar. Mis manos temblaban mientras cerraba la computadora portátil. Mi mente se aceleraba con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo? ¿Por qué no lo había visto antes? Pero sobre todo, ¿qué era? No la confronté esa noche. Tampoco dormí. Me senté en la oscuridad repitiendo cada momento de nuestro matrimonio, tratando de identificar dónde había salido todo mal cuando salió el sol. Una cosa estaba segura. No podía quedarme ni en esta casa ni en esta. Me detendré aquí por ahora, pero esto es solo el comienzo. Lo que vino después cambió todo para mí, para Jonah y para Karin, y 18 años después, la verdad que mi hijo reveló destrozó el pequeño cierre que pensé que había encontrado la mañana después de descubrir el matrimonio de Ken. Traición. Me senté en la cocina mirando la pared repitiendo todo lo que había leído en esos correos electrónicos. Mi mente estaba en un caos, mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. La idea de confrontarla me aterrorizó, no porque tuviera miedo de su reacción, sino porque sabía en el fondo que sus mentiras no se detendrían incluso si admitiera la aventura. Torcería la narrativa, me daría la vuelta y trataría de salvar su orgullo. No podía soportar la idea de escuchar sus excusas, sus disculpas a medias. La conocía demasiado bien. Karin era el tipo de persona que nunca admitía que estaba equivocada a menos que le sirviera. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía que irme. No tomé la decisión a la ligera. Jonah fue lo primero que me vino a la mente. Había sido un padre presente incluso cuando el trabajo me quitó cada gramo de energía. Me propuse estar allí para que su escuela jugara sus partidos de fútbol y esos cuentos antes de dormir que tanto amaba. Al alejarme de él sentí como si abandonara lo que más apreciaba en este mundo, pero ¿qué era? La alternativa de quedarse en un hogar construido sobre mentiras para dejarlo crecer pensando que esto era normal, que el amor significaba traición y engaño. No podía permitir que eso sucediera. Caminé por la sala durante horas esa mañana repasando cada escenario. Tal vez podría simplemente echarla, exigir la custodia total de Jonah y empezar de nuevo, pero Karin era una maestra manipuladora, jugó la carta de víctima, me arrastró a la corte y puso a Jonah en mi contra. Se pintaría a sí misma como la esposa desconsolada, la madre que hace lo mejor que puede frente a un padre ausente e irracional. Había visto a gente como ella hacerlo antes y no podía soportar la idea de que Jonah quedara atrapado en el fuego cruzado cuando el sol comenzó a salir. Mi decisión era clara. Tenía que desaparecer, no solo por mí sino por Jonas, creo. Que salir de su vida, por más dolorosa que fuera, le ahorraría la confusión y la toxicidad de vivir con dos padres que no se soportaban. Empaqué una bolsa con manos temblorosas.
Ni siquiera estaba seguro de que se necesitaba, un poco de ropa, mi pasaporte y un vaso de agua. El dinero lo mantuve escondido en el fondo de mi armario por si acaso tomaba una foto enmarcada de Jonah y yo de nuestro viaje de campamento el verano pasado. Fue lo más feliz que me había sentido en años, los dos riéndonos mientras asábamos malvaviscos junto al fuego. Lo metí en la bolsa sabiendo que lo necesitaría para mantenerme con los pies en la tierra en los próximos meses antes de irme. Entré a la habitación de Jonah por última vez, el suave brillo de su luz nocturna iluminó su pequeña figura acurrucada con su dinosaurio de peluche favorito. Mi corazón se rompió por completo. Una vez más, ¿cómo podría dejarlo? Hola a todos, no es fácil para mí compartir esto, pero he llevado esta historia durante casi 2 décadas y necesito desahogarme. He pasado años preguntándome qué podría haber estado cuestionando mis decisiones y lidiando con las emociones que pensé. Había enterrado, tal vez alguien por ahí leyera esto y se sintiera un poco menos solo hace 18 años. Desaparecí no en la forma en que la gente desaparece en los programas de crímenes, sino de una manera que se sintió igual de absoluta. Mi nombre es Everett y en ese entonces pensé que lo había hecho. Todo lo que fui 36 casado con la mujer que había adorado desde la universidad Karin y teníamos un hijo Jonah que acababa de cumplir 6 años. La vida no era perfecta pero era nuestra. Karin lo era todo para mí, o eso creía. Que tenía esta manera de iluminar una habitación, una risa que podía suavizar incluso el día más difícil. Trabajé muchas horas como ingeniero estructural y me encantaba saber que la casa que estaba construyendo no era solo para mí, sino para nosotros. Jonah era nuestro mundo y cada decisión que tomaba era para asegurar un mejor futuro para él. Pero mientras me siento aquí ahora, escribiendo esto, me di cuenta de lo ciego que estaba. Comenzó con las pequeñas cosas. Karin se distraía, siempre había sido atenta, el tipo de persona que recordaba empacar mis bocadillos favoritos para los viajes de trabajo o enviarme dulces mensajes de texto a mitad del día. Pero eso cambió, de repente estaba pegada a su teléfono, siempre sonriendo ante los mensajes que yo no conocía cuando le pedí que lo ignorara diciendo que era trabajo o solo amigos. Quería creerle. Reprimí el sentimiento de inquietud en mis entrañas. El que susurró algo no fue cierto, me convencí de que estaba pensando demasiado y que estaba dejando que el estrés nublara mi juicio. Ella había estado ocupada con sus trabajos de fotografía, asumiendo más trabajo de lo habitual. Lo ahorré hasta que su carrera finalmente tomó impulso, pero las señales estaban ahí y las ignoré. Las noches, las ausencias inexplicables, los nuevos atuendos que ella dijo que eran solo para el trabajo. Mirando hacia atrás todo era tan obvio, pero en ese momento no podía imaginar que la mujer que amaba, la madre de mi hijo, pudiera traicionarme. Luego llegó la noche en que todo se deshizo. Fue el jueves a principios de noviembre. Jonah se había quedado dormido en su habitación sosteniendo su dinosaurio de peluche favorito. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando Karin anunció que saldría. Dijo que tenía que reunirse con un cliente para hablar sobre una sesión de fotos de último minuto. Su tono era casual, casi demasiado casual. Le pregunté si llegaría tarde y ella me dio la misma sonrisa desdeñosa que había estado perfeccionando durante meses mientras agarraba su abrigo y se dirigía hacia la puerta. Sentí esta abrumadora necesidad de detenerla. No sé lo que planeo decir, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Asentí y la dejé ir diciéndome que estaba siendo paranoico, pero la paranoia tiene una forma curiosa de carcomerte, ¿no es así? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo repitiendo cada momento extraño de durante los últimos meses. Mi mente se volvió loca con preguntas. Tenía demasiado miedo de preguntar a dónde iba realmente. ¿Con quién se iba a encontrar? La computadora portátil de Karen estaba sentada en la mesa de café aún abierta. Ella nunca lo dejaba así, normalmente era meticulosa con sus cosas. Dudé, no era el tipo de persona en quien Snoop podía confiar, era la base de nuestro matrimonio, o eso pensaba, pero esa noche algo en mí rompió. Tal vez fue desesperación, tal vez fue intuición, lo que sea que fuese. Me encontré sentándome y abriendo sus correos electrónicos y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Allí estaba en correos electrónicos en blanco y negro entre Karin y alguien llamado Dale. No reconocí el nombre, pero el contexto era imposible de malinterpretar. Sus palabras quedaron grabadas en mi cerebro, planes para encontrar bromas sobre cómo guardar su secreto y el tipo de detalles íntimos que hicieron que mi estómago se revolviera. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Recorrí meses de mensajes, cada uno más condenatorio que el anterior. Dale, no era cualquiera, él era alguien con quien ella trabajaba, alguien con quien había estado saliendo mientras yo estaba en el trabajo, mientras arropaba a Jonah en la cama, mientras sacrificaba mi cordura para darle la vida que ella quería. La traición me golpeó como un tren de carga. Me senté allí mirando la pantalla sin poder respirar. Mis manos temblaban mientras cerraba la computadora portátil. Mi mente se aceleraba con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo? ¿Por qué no lo había visto antes? Pero sobre todo, ¿qué era? No la confronté esa noche. Tampoco dormí. Me senté en la oscuridad repitiendo cada momento de nuestro matrimonio, tratando de identificar dónde había salido todo mal cuando salió el sol.